Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un privilegio estar de nuevo aquí para transmitirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Ha sido una semana maravillosa, hemos visto testimonios de milagros poderosos que Dios ha hecho. Dios es bueno, Dios se ha estado manifestando en su iglesia, en su pueblo, y vienen momentos tremendos de Dios que vamos a vivir. Es un privilegio poder llevarles un mensaje corto que espero que sea de gran edificación para su casa, para su familia, y espero que lo compartan para que lleguemos a muchos lugares. Nosotros tenemos que ser esas atalayas que predicamos la palabra, que llevamos ese mensaje de esperanza, ese mensaje de fe a cada persona. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente pasando necesidades, hay mucha gente viviendo situaciones complicadas. No solamente el tema de la economía, sino vemos cantidad de gente que también ha sido contagiada con este virus. Y cuando una persona es contagiada, pues como en los medios y en las redes sociales han metido tanto temor a la gente, pues entonces la familia, todos se afectan porque inmediatamente piensan que no va a haber regreso. Y yo le creo, yo lo que quiero decirles es que Dios sana, Dios restaura. Esta semana tuve la oportunidad de orar por una familia en Estados Unidos contagiados con COVID-19 y Dios restauró la familia, Dios lo sanó. Y quiero decirle que para Dios no hay nada imposible, Dios puede sanar cualquier enfermedad, pero nos hemos llenado de miedo, nos hemos llenado de temor a causa de toda la información que se maneja en las redes sociales. Por eso es necesario que compartamos la palabra, que compartamos el mensaje de ese Dios bueno, de ese Dios maravilloso, de ese Dios poderoso, de ese Dios eterno que está en los cielos y que vive dentro de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo pienso que han sido tiempos muy difíciles para muchas personas, pero para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y ha sido un tiempo de regocijo, un tiempo de estar en comunión con el Señor, un tiempo de ver las maravillas, un tiempo de ver cómo Dios actúa en nuestra casa, cómo Dios actúa en nuestra familia, cómo Dios actúa en nuestra familia, en nuestra economía, cómo Dios trae provisión de manera sobrenatural. Dios es grande y maravilloso, su fidelidad es por siempre. Él no es fiel, Él es la fidelidad, Él es la bondad, la misericordia. Dice que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Entonces eso es una palabra con la que tenemos que caminar todos los días. Yo por eso quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón, no sin antes decirle al Espíritu Santo que tome el control y la autoridad de este lugar y de este precioso momento, que toque los corazones y que esta palabra ministre a muchas personas, a todos los que tienen la oportunidad de escucharla, de verla y de compartirla, y que sea de gran edificación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero predicarles a algo que lo he titulado Llegó lo sobrenatural, tiempo de multiplicación. Llegó lo sobrenatural a nuestra vida. Es el tiempo de la multiplicación, es el tiempo de la abundancia, es el tiempo de recoger a aquellos que han sembrado con lágrimas, recoger con alegría. Es el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es el indicado. Por eso dice que hay tiempo para todo. Y en esta época, en el libro de Eclesiastés dice, en esta época hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Y muchas personas han llorado, pero ahora llegó el tiempo de reír. Muchas personas han estado preocupados, ahora llegó el tiempo de descargar en el Señor. Hay tiempo para todo. Dice él, en ese mismo capítulo dice que todo lo hizo hermoso, que Él ha puesto eternidad dentro de nosotros. Y es muy tremendo lo que Dios está haciendo, quiere hacer con nosotros y va a hacer. Por eso yo te invito para que sigas esta poderosa palabra, porque cada
versículo, cada palabra que damos de Dios, no puedes dudarlo ni un instante. Es una palabra poderosa que si tú la conviertes en rema para tu vida y la haces que la inteligencia de tu espíritu la reciba, va a ser cosa tremenda. Y quiero hablarles en el libro en el segundo libro de Corintios, el capítulo 9, el verso 8 al 10 y el 11, dice: y poderoso es Dios. Escucha lo que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra, ahí salto al versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Ese Dios poderoso que estamos hablando al principio es el que va a multiplicar. Dice, proveerá y multiplicará. Esa es la palabra tremenda de hoy. Multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción a gracias a Dios. Muy tremenda esa palabra. Y eso es lo que yo quiero transmitirles, porque yo siento en mi espíritu que viene una gran multiplicación de todo lo que llegue a tu mano, de todo lo que Dios ponga en tu mano, de todo lo que tengas a la mano. Dios lo va a multiplicar. ¿Qué es multiplicar? Multiplicar es el incremento de la cantidad o el número de algo, generalmente de forma rápida. Eso es lo que hace Dios, de forma rápida. Muchos dicen que es que Dios se demora mucho, que Dios no escucha, que Dios no, pero no. Todo lo de Dios es en el sí y el amén. En el sí y en el amén. Y vemos a través de todos los libros de la Biblia, vemos cosas poderosas y maravillosas, como Dios multiplica su bondad y su misericordia. El tema de la multiplicación a lo largo de la Biblia, lo que no se puede lograr mediante la suma, Dios lo hace por la multiplicación. Recogemos lo que sembramos, solo que multiplicado muchas veces. Lo que damos al Señor, Él lo multiplica. Acuérdate de esto. Tratemos de calcular cuántas codornices envió Dios sobre los israelitas. Cuánto maná cayó durante casi 40 años de peregrinación. O cuántos litros de agua salieron de la roca para abastecer a toda esa muchedumbre. Eran alrededor de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños y ancianos. Más o menos calculando eso, eran alrededor de 2 millones de personas. Eran aquella multitud. Entonces, les voy a hacer un simple ejemplo. El tema del maná. Un gomer, que era lo que podían recoger esos diarios, es 2.20 litros. Si lo multiplicamos por 2 millones de personas, por 365 días, por 38 años, que fue hasta donde ellos recibieron el maná, son alrededor, mire la cifra, 562.628 millones de litros. Increíble, ¿no? Dios es maravilloso. Y eso todos los días caía del cielo. Todos los días. Y dice que era un alimento perfecto, balanceado, con los nutrientes perfectos. Tanto que ninguno de ellos estuvo enfermo. Que los pies de su cuerpo no se hincharon. Ni aun la ropa se envejeció. ¡Wow! ¡Cuán maravilloso es Dios! Dios multiplica los alimentos en varias ocasiones en la Biblia. Dice en el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, el verso 42-44, dice: y vino entonces un hombre, el cual trajo al varón de Dios 20 panes de cebada, y le dijo: da a la gente para que coma.
Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él le volvió a decir: da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Comerán y sobrará. Ya se acabó el tiempo de la suficiencia. Ya se acabó el tiempo de la estrechez. Ya se acabó el tiempo de que estábamos apretados, donde nos hacía falta todo, porque llegó el tiempo de la multiplicación. También debemos recordar que Jesús alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces, repitiendo luego el milagro con otros 4,000 hombres. Su poder no tiene límites. Él es ilimitado. Pero nosotros nos movemos en una vida natural. ¿Cuáles son esos aspectos de nuestra vida natural? Lo primero es la incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? La incredulidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve. Tremendo. Es la reserva que tiene una persona en creer algo que no ve. O que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Aunque no esté aceptado, que no esté demostrado. Y eso es lo que nos da a nosotros nuestra racionalidad. Como no lo vemos, como la gente no lo acepta, entonces para nosotros no existe. Y ahí es donde tenemos que entender que no podemos seguir caminando en un mundo sobrenatural, sino hacer que el reino de los cielos venga a la tierra. Dice el libro de Lucas, San Lucas, el capítulo 8, el verso 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra, para que no crean y se salven. Esta es una parte de la parábola del sembrador. Han recibido la palabra, pero viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Ahí es cuando vienen los pensamientos a tu mente a decir: ¿cómo puede hacerlo? Yo le estoy orando a Dios para que me bendiga, que mande la provisión para la renta, pero ¿cómo va a ser si no tengo trabajo? Si mi empresa no está produciendo, si mi negocio no vendo nada, ¿cómo va a ser? Y entonces el diablo se roba esa palabra, que todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Que todo tienes que pedir creyendo. Dice que muchas cosas no se dieron porque la oración no iba acompañada de fe. El diablo se roba esa palabra. Yo les estoy dando una palabra poderosa, pero viene el diablo, les roba esa palabra. Tan pronto o pase mañana, la gente se llena de fe, de fortaleza. Y cuando vienen los pensamientos, vienen a cobrarte el arriendo y no tienes la plata, vienen a cobrarte los dineros que adeuda y no tienes la plata, o tienes que pagar los servicios y no tienes que mercar y no tienes. Y ahí es donde llega la incredulidad, a saber cómo, si no veo, cómo, si no tengo, cómo va a pasar. Pero Dios no tiene límites. Él dijo: mío es el oro y la plata, el mundo y su plenitud. Él es el dueño de todo. Él es el creador. Él es el que le da orden. Él le dio orden a los cuervos para que alimentaran a un profeta en una cueva. Le llevaban carne por la mañana y pan, y por la tarde carne y pan. Lo tremendo no era que los cuervos le llevaran carne y pan. El problema es que no había carne ni había pan. Solamente había carne y pan en el palacio del rey. O sea que cuando Dios ordena que te den a ti, aún de la mesa del rey va a mandar a los cuervos a que te alimenten. No de cualquier parte. Ese profeta era alimentado de la mesa del rey. De la mesa del rey llegaba la provisión, se la mandaba a través de los cuervos. Y le llevaban carne, o sea que no era, cualquiera diría, un cuervo está llevando una carne en mal estado. No era una carne en mal estado. Era carne de la mesa del rey. Pan de la mesa del rey. No había pan, no había nada. Y Dios tenía cuidado de su siervo, como Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces lo primero que nos afecta a nosotros en nuestra vida natural es la
incredulidad. Lo segundo es la suficiencia. Vivimos en la normalidad donde cada día es más difícil obtener para nuestras necesidades básicas, porque pensamos en nuestra fuerza, en nuestras posibilidades. Yo solamente tengo, de acuerdo, le oramos a Dios, pero le oramos como si Dios fuera un Dios de quincena. Le oramos a Dios solamente pensando en lo que nosotros vamos a recibir. Ese es el Dios de quincena. Mucha gente le pide al Dios de quincena. Creen que Dios solamente puede suministrarle hasta lo que reciben en la quincena. Pero no, Dios es poderoso. El Dios del que yo les hablo es un Dios grande, maravilloso, poderoso. Hizo lo que no se ve, lo que se ve lo hizo de lo que no se ve. Él puede hacer, Él es el principio. Antes de Él no hay nada, ni después de Él hay nada. Él es el principio del fin. Él es el alfa y la omega. Pero nosotros siempre le pedimos al Señor y le colocamos muros. Como me llamaba una muchacha y me decía, ay pastor, ore para que mi jefa me preste lo del arriendo. Le dije, ¿cómo así que tu jefa? Tienes que orarles a Dios para que Dios provea de cualquier manera sobrenatural, lo haga. Pero le estaba colocando un muro que tenía que ser con la jefa. ¿Por qué? Porque estaba pensando que el Dios es un Dios de quincena. No, Dios es Dios poderoso. Dice en el libro de Reyes, el capítulo 17, el verso 12, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta es la viuda de Sarepta cuando el profeta de Dios le dijo que le hiciera una torta debajo de las cenizas. Y ella dijo, no, yo solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, voy por 2 leños para cocinarlos, comerlos con mi hijo y dejarnos morir. Eso es lo que la gente normalmente piensa. Nosotros nos toca que dejarnos morir de hambre, nos toca que aguantar hambre porque no tenemos. Porque es que mi esposo no tiene trabajo, porque es que mi empresa está quebrada, porque es que no tengo, porque es que no he recibido, porque a mí ¿quién me va a dar? Y te olvidas que Dios dijo que nosotros no teníamos de qué preocuparnos, qué íbamos a comer o qué íbamos a vestir. Dios es tu Padre y dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo más el Padre que está en los cielos? No nos va a dar lo que nosotros le pedimos. No tienes que preocuparte, solamente tienes que pedirle creyendo. Otra cosa es que nosotros se nos vuelve una costumbre, hasta en eso nos acostumbramos nosotros, a vivir en estrechez, a vivir en necesidad. Mucha gente se acostumbra a lo prestado, a la deuda. Nos acostumbramos a todo, pero no nos acostumbramos a buscar a creer su palabra y a buscar en Él. Porque su palabra dice, confía en Él y Él hará. Nos acostumbramos. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar en nuestra vida para vivir en lo sobrenatural? ¿Qué tenemos que hacer para vivir en lo sobrenatural de la multiplicación? Primero, tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que cambiar el chip. Cambiar de mentalidad, debemos abrir el espíritu de nuestra mente y conectarlo al poder de la palabra. Tenemos que abrirnos a entender que Dios quiere hacerlo, pero Dios no te va a entregar nada que tú no creas. Dios no va a hacer nada que tú no creas. Hay cosas que Dios hace por su inmensa misericordia o por propósito. Pero si tú crees, Dios lo hace. Y llegó el tiempo en que tú creas, cambie la mentalidad, renueves tu mente, que pidas que el Espíritu Santo transforme tu mente, la cambie, para que puedas entrar en lo sobrenatural. Cuando nosotros toda la vida hemos orado el Padre Nuestro, dice, le pedimos al Padre que traiga el cielo a la tierra.
Y si nosotros toda la vida hemos orado el Padre Nuestro, ¿por qué no lo creemos? Si el Padre Nuestro dice, venga a tu reino. O sea, el reino de Dios se ha establecido aquí en la tierra. Y en el reino de Dios no hay necesidad, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay necesidad. Entonces, si oramos todos los días el Padre Nuestro, a toda hora, repetimos y repetimos el Padre Nuestro, ¿por qué no entendemos y creemos que Dios lo puede hacer? Si ora al Padre Nuestro diciéndole, trae el cielo aquí a la tierra, entonces, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué salimos a buscar el gota a gota? ¿Por qué salimos a buscar prestado? ¿Por qué salimos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué maldecimos? Si sabemos que tenemos un Dios poderoso que le pedimos todos los días. Dice que Él, cuando nosotros le pedimos, Él nos oye. Toda la vida hemos repetido el Padre Nuestro. Entonces, ¿por qué no creemos que Dios ya lo hizo? Que Dios ya trajo el reino del cielo aquí a la tierra. Y en el reino no hay escasez, no hay estrechez, no hay miseria. Entonces, ¿por qué vivimos en estrechez, en miseria, en necesidad, en enfermedad? Porque no creemos que Dios puede hacer cualquier cosa. Dice el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 2 de la Nueva Versión Internacional: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No nos amoldemos a lo que el mundo nos dice, a lo que vemos, a lo que nosotros podemos palpar y podemos tocar. Que si no, muchos dicen es que si yo no trabajo no como. No se amolden a ese modelo, a eso que quiere encapsularnos el mundo. Sino que si no debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Porque la voluntad de Dios es bendecirnos. Cuando yo les hablo de que Dios va a traer multiplicación a lo que tenemos, Dios en toda la Biblia habla de multiplicación. Cuando creó al hombre y la mujer, cuando creó las plantas, cuando creó las semillas, cuando creó los animales, les dijo multiplíquese. Multiplíquese, o sea que les dio la capacidad de multiplicarse. Cuando creó al hombre y la mujer, le dio la capacidad de multiplicarse, multiplíquese. Nosotros somos factores de multiplicación. Dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, yo les he dado el poder de hacer las riquezas. O sea, las riquezas no están afuera, las riquezas están dentro de ti y dentro de mí. Están en la capacidad que nosotros tenemos de multiplicar. ¿Cómo lo hacemos? A través de la renovación de nuestra mente, creyendo en que Dios puede hacer lo que Él dijo que puede hacer. Entonces lo primero es, para entrar en lo sobrenatural de la multiplicación, es renovar nuestra mente, es cambiar de mentalidad. Lo segundo es conectarnos, tremendo esto, conectarnos al Dios de lo imposible. La conexión con Dios es imprescindible para vivir los frutos de su bondad. Es imprescindible conectarnos con Dios y su palabra. Conectarnos con Dios y sus promesas. La gente lee la Biblia, la gente habla de Dios, pero no conoce a Dios. La Biblia tiene más de 32,000 promesas. ¿Qué es una promesa? Dios se comprometió a cumplir lo que dice allí. Es cuando tú le prometes a tu hijo, te voy a comprar tal cosa. Tu hijo hace cuentas ya de que tú le dices, te voy a dar una bicicleta, y él ya se imagina montándose la bicicleta, se imagina el color de la bicicleta, se imagina todo. ¿Por qué? Porque él cree. Y eso es lo que Dios dice. Mira, yo te he hecho más de 32,000 promesas. ¿Cuál de ellas estás dispuesto a creer y a formarlas parte de tu vida? Dice el libro de Jeremías, el capítulo 32, el verso 27 de la Nueva Versión Internacional: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Tremendo esto. Dios mismo dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Mira la afirmación que está haciendo el Señor. Él nos pregunta a nosotros, ¿acaso hay algo imposible para mí? Yo soy el Señor de toda la humanidad, de todos. ¿Qué es Señor? El Señor es el dueño. Lo tercero, para
nosotros entrar en lo sobrenatural de la multiplicación es la fe que mueve lo natural y nos adentra en lo sobrenatural. La fe que mueve lo natural y nos adentra en lo sobrenatural. Tenemos que caminar con los ojos de Dios, como viendo lo imposible. Dice el libro de Mateo, el capítulo 17, el verso 20 y 21, de la traducción al lenguaje actual. Jesús le respondió: ¿por qué ustedes no confían en Dios? Por eso es que no suceden las cosas, porque no confían en Dios. Jesús le respondió: ¿por qué? Porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro, mire lo que dice el Señor, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, el grano de mostaza es el más pequeño de todas las semillas de las hortalizas, el más pequeño. Dice que si tuvieras la confianza que tiene un grano de mostaza, podrán ordenarle a esta montaña que se moviera a su lugar y les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Es una palabra poderosa. Sí. ¿Por qué no confían en Dios? Dice el Señor. Dice Jesús. ¿Por qué no confían en Dios? Y dice Jesús: les aseguro, nada más y nada menos que el Hijo de Dios te está asegurando. Les aseguro que si tuvieran la confianza tan pequeña, o sea, no necesitan tener mucha confianza, solo del tamaño, solo como un grano de mostaza, no del tamaño, solo como un grano de mostaza que es chiquitico, pero que se cree grande. Les aseguro, como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña. ¿Cuál montaña? Ese problema que tú tienes, esa enfermedad, esa limitación. Podías ordenar y decirle que se mueva de su lugar y te obedecerá. Porque nada sería imposible para ustedes. Nada es imposible para nosotros si nosotros tenemos la confianza que tiene esa semilla de mostaza. De creerse grande aún siendo pequeña. Él se cree, es el árbol más grande, la única hortaliza que crece como un árbol. Pero es una semilla chiquitica y ella se lo cree. Eso dice Jesús. Dice: les aseguro que si ustedes se creen eso, si ustedes tienen la confianza, pueden decirle a cualquier problema, a cualquier enfermedad, a cualquier necesidad: quítese, y le obedecería. Ese es el tiempo de que creamos. Y lo otro es orar creyendo. Estando Jesús con los discípulos, les preguntó a Pedro, recordando una situación cuando estaban con la higuera, y el Señor le contesta. Ellos estaban, Pedro, con los discípulos y Jesús, y le preguntó acerca de la higuera que él había maldecido. Y entonces el Señor le contestó: crean que ya han recibido todo lo que piden en oración y lo obtendrán. Crean que ya han recibido todo lo que piden en oración y lo obtendrán. Lo que les quiso decir con eso comienza con la fe. Creer que lo has recibido antes de que ocurra. Cuando te arrodillas a orar y le pides a Dios y crees que ya lo has recibido antes de que ocurra, lo recibiréis. Dice en el libro de San Marcos, el capítulo 24, el capítulo 11, el verso 24. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando. Y yo siento en el Espíritu que viene un tiempo poderoso de multiplicación. No porque sea algo nuevo y porque yo se lo diga, sino porque siento que muchas personas han recibido esto de creer antes de que le venga. Porque la palabra multiplicación ya fue puesta en tu espíritu. Ya la palabra multiplicación ya fue puesta en tu casa, en tus finanzas.
en tu cuerpo, en tu familia, en tu alacena, en tu despensa. Hay multiplicación. Toda suficiencia se va, toda ruina, toda escasez, toda estrechez. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que eres tierra deseable, como dice la palabra, y que vendrán muchos que querrán trabajar contigo. Vendrán muchos de todas partes. Porque con lo poco Dios lo multiplica, dice, porque Dios es el Dios de la multiplicación. Él multiplicó las codornices en el desierto, multiplicó el maná, multiplicó el agua para que el pueblo bebiera. ¿Cuántos litros de agua tuvo que sacar por la peña? Es que no era que fuera un río, era que era una peña donde no había nada, en un desierto. Y donde no hay nada, Dios va a sacar un río para tu vida. Llegó el tiempo de la multiplicación. Vamos a estar unidos todos en un mismo espíritu, creyendo que esto que hemos recibido hoy, esta palabra que hemos recibido hoy, está hecho. Y que la multiplicación ya llegó a nuestras vidas. Por eso yo te invito a que recibas esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y yo oro, Padre, para que abras el espíritu de su entendimiento y esa palabra cale en su mente, cale en su espíritu, cale en su corazón y hasta en el tuétano de sus huesos, Señor, para que sea hecho rema y reciba multiplicación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay un poder de Dios cayendo, porque hay sanidad llegando a sus casas, porque hay restauración, porque de esta que estamos pasando hace rato salimos, no vamos a salir, salimos. ¿Por qué? Porque el tiempo de la multiplicación de Dios llegó para nuestras vidas, llegó el entendimiento, porque hoy, Padre, es renovada la mente de todos aquellos que pueden ver este video, y Señor, y te pido que traigas a su mente un nuevo poder de Dios, que reciban una palabra, esa palabra poderosa, y que hayan los hechos de tu multiplicación en sus vidas. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que compartan esta palabra y que crean, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios los bendiga.